Cuando la industria de la construcción atraviesa un momento delicado, con caída de la actividad y del empleo, el sindicato del sector, el ZUNCA, acaba de desarrollar su 16º congreso que mostró una participación pocas veces vista en el movimiento sindical uruguayo. 1.800 delegados, más de 1.800, la mitad de ellos del interior. Previendo que deberá enfrentar desafíos difíciles, el gremio tuvo otra noticia, la de que su dirigente Óscar Andrade deja la banca de diputado para la cual fue electo por el Partido Comunista y vuelve a su condición de sindicalista. Lo resolvió él, lo resolvió el Congreso. Es bueno averiguarlo porque la información no ha sido clara en ese sentido. Por otro lado, el Congreso decidió impulsar planes de gobierno vinculados con la obra pública y la vivienda y también una serie de leyes, una de ellas que crea el Fondo de Insolvencia Patronal. Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del ZUNCA, Faustino Rodríguez. Bienvenido, buen día. Buen día. Y con Mario da Silva, que es secretario de Prensa y Propaganda de la Departamental Montevideo, también. Bienvenido. Buenos días. Este congreso, que tuvo lugar hasta el sábado pasado, ¿fue el más grande de la historia del movimiento sindical, como han dicho algunos el fin de semana? Bien, yo diría que es el más grande en la historia del ZUNCA, ¿no? Es sin duda el más grande. Veníamos del anterior que fue también muy importante, muy grande, pero esto superó. Incluso, bueno, ahí hay una situación que nosotros hemos analizado, que habiendo 18.000 trabajadores menos que en el 2013, no se entendería, por ejemplo, cómo hay una más alta participación de los delegados. Que incluso 1.900 delegados habían participado del Congreso anterior. Seguro, sí. Sí, estaban registrados, participaron menos, ¿no? Pero realmente yo creo que ahí está la continuidad de nuestro trabajo a partir mismo del otro día del 15º Congreso en el 2013, que no perdimos, como estamos en el programa Perspectiva, de seguir en los centros de trabajo vinculados con los trabajadores, ¿no? Prestándole fundamentalmente atención también a todo el interior de la República, donde a veces, bueno, hay complejidades porque hay menos trabajo y es fundamental el sostenimiento de las direcciones departamentales y ese resultado, convencimiento en todo caso de los trabajadores que les interesó la participación en el Congreso, ¿no? Vinieron con propuestas y se discutió propuestas y también que ahí hay una cuestión interesante que el documento de discusión base tuvimos la oportunidad, siempre se hace, ¿no? Pero de amplia difusión, todos los trabajadores tuvieron en sus manos el documento, entonces eso es bueno explicarlo. El Congreso no se desarrolló solamente en estos 3 días, tuvo toda una parte previa. ¿Cómo fue la previa? No, ahí tuvimos casi 45 días por ahí con los documentos en los centros de trabajo y bueno, donde esos documentos se analizaban, se discutían en la asamblea de los trabajadores y después, en definitiva, los trabajadores terminaban definiendo sus delegados. Yo creo que es una cuestión bien democrática las cuestiones de los congresos del ZUNCA, ¿no? Acá quedó también demostrado una vez más. ¿Cómo es eso de que funcionan bien democráticamente? ¿Hay otros congresos sindicales que no son tan democráticos? No, perdón, yo hablo del ZUNCA y estoy diciendo nuestro sindicato. ¿Y a qué alude eso de bien democrático? Y bien democrático porque le da participación a todos los trabajadores, ¿no? Le damos participación. En general se da, ¿no? Pero eso de ir a la asamblea, a discutir con los trabajadores, a analizar con los trabajadores, está hablando de que le damos la participación realmente a los trabajadores, ¿no? Desde el centro de trabajo. ¿Sí? ¿Algo más sobre esto? No, un componente que tú nos preguntabas acerca de las alusiones a otros. Ahora, yo te contestaría de este modo. El Congreso es esencialmente democrático porque arranca 45 días antes en la discusión de las tesis, porque participan todos los trabajadores de la construcción independientemente de su vinculación con la organización sindical. O sea, no se le pide que sea afiliado al ZUNCA para que pueda opinar y decidir sobre el programa, la plataforma, la normativa de seguridad y higiene, todo lo que el Congreso examinó. Ese no es un criterio general en el PIT-CNT, es un criterio del ZUNCA. Es un criterio del ZUNCA. Sí. Es un criterio del ZUNCA. No, nosotros no nos inmiscuimos en la vida interna de otros sindicatos. Decimos, un alto contenido democrático por eso, un alto contenido democrático por la representatividad,
porque más de 1.900 delegados, una proporción de 1 a 10, te da que participaron miles de trabajadores en la discusión de las tesis. O sea, no es fácil exponer a una organización hoy de cualquier tipo, empresarial, social, cultural, etcétera, a un proceso de discusión de 1 mes y medio previo de las tesis del Congreso con ese nivel de democracia interna. ¿Qué son las tesis? Puede preguntarse un oyente. Después vemos algunos temas, pero en general, ¿qué son las tesis? Las tesis son un documento preparado por el sindicato donde nosotros hacemos un balance entre el Congreso anterior, que fue el 15º Agustín Pedrosa en el 2013, y este Congreso. Allí lo que hacemos es un balance de lo actuado por la organización sindical en toda la línea, en programa, plataforma, convenio colectivo, normativa de seguridad y higiene, seguridad social, autoconstrucción, etcétera, y hacemos una serie de propuestas para que el Congreso apruebe, analice y apruebe, para que sean consideradas en este proceso de Congreso que recién terminamos hasta al próximo Congreso. Hablábamos recién de la participación, 1.900 delegados, sí. Entonces, más de 1.800, 1.900. Sí, por ahí sí. 1.900. ¿Y qué cantidad de afiliados tiene el Zunca? Es un gremio fuerte en esa materia. Sí, ahí nosotros, tomando como base, por ejemplo, años anteriores, ¿no? 2012, 2013, 2014, que ahí tuvimos registrado alrededor de 65.000 trabajadores en BPS. Y bueno, eso, de eso un 80% son afiliados al sindicato. El inconveniente que tenemos muchas veces realmente el afiliado cotizante, que va y viene, porque no es afiliado para siempre cotizante, sino que, bueno, en la medida que finalizó su tarea en la obra, se le da de baja y hasta que no se vincula con otro centro de trabajo, no se vuelve a afiliar al sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros pensamos que ese alto porcentaje está determinando también el carácter nuestro de sindicato, ¿no? La industria viene pasando por un momento de enfriamiento. Usted mencionaba recién un pico de cantidad de trabajadores. ¿Cuándo fue? 2012, promedio, 2012, 2013 y 2014. ¿Cantidad? 65.000. Ese promedio. Nosotros históricamente tenemos un promedio de trabajadores en la industria de 35.000 trabajadores. En el boom de la construcción tuvimos un poquito más, 40.000 trabajadores, que se fue un llamado Punta del Este de 78, 79, ¿no? Y ahora en 2012-2013 se llegó a 65.000. 65.000 trabajadores. Bueno, en estos últimos años esa cifra ha venido cayendo. ¿Hoy en cuánto la sitúan? Anda rondando según los registros de BPS, en 48.000 trabajadores. ¿Y de ellos entonces cuántos son afiliados al Zunca? ¿Más de la mitad? ¿Qué porcentaje manejan ustedes? De eso seguimos manteniendo un 80%, ¿no? De los trabajadores afiliados a nuestro sindicato. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Faustino Rodríguez, presidente del Zunca, y Mario da Silva, secretario de Prensa y Propaganda de la Departamental de Montevideo. Estamos viendo qué dejó el Congreso, que finalizó el sábado pasado. Me gustaría que nos detuviéramos ya en la agenda, los aspectos políticos. Ante la situación que enfrenta la construcción, ustedes plantean una serie de alternativas destinadas a mantener y recuperar puestos de trabajo. Veía, por ejemplo, el aumento de la inversión pública, la defensa de las empresas públicas, la puesta en marcha de un plan de viviendas. ¿Qué fue lo que se resolvió en definitiva en esta materia? ¿Quién empieza? Sí, ahí hay un primer componente. Nosotros tenemos claro que estamos en un momento de desaceleración económica. Tenemos claro que hay un marco desde el punto de vista de la política salarial que todos conocemos. Y el Congreso un poco se detuvo en el análisis de cuáles son los caminos de salida de estas situaciones. Para los trabajadores, el camino de salida es más inversión, no hay duda. En primer término, porque genera una primera condición que es recuperar los puestos de trabajo. Simultáneamente, una inversión, por ejemplo, en vivienda genera una doble condición, que es la recuperación del puesto de trabajo, y simultáneamente el resolver un problema de carácter social, como es la vivienda, y la inversión en infraestructura. Está claro que el Congreso se detuvo en ese análisis y trató de ponerle cabeza a cuáles son las vías de salidas, y en nuestra opinión un amplio movimiento por el trabajo, una defensa de la vivienda,
de la inversión en vivienda y una defensa de la inversión pública son los componentes de salida de esta situación de Ahora, desaceleración. ¿cómo se compatibiliza una solución de ese estilo cuando el gobierno está embarcado en un ajuste fiscal, que es el tema de estas últimas semanas? Porque ustedes apuestan toda la inversión del Estado, del propio Estado. ¿Cómo es esto? Nosotros ahí, el presidente de la República en Salto, por ejemplo, cuando anuncia realmente no ir a los recortes, sino que mantener, y había anunciado anteriormente la cifra de 12.400 millones de dólares para infraestructura en el país, ¿no? Ese fue un anuncio del año pasado. Seguro, del año pasado, lo que se mantiene en el anuncio de él en Salto, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, habiéndose votado ya la ley de presupuesto y el anuncio de Tabaré Vázquez, pensamos que no tendría que haber demora objetivamente en generar obras de infraestructura, ¿no? Y ahí tenemos fundamentalmente, ¿no? O sea, ustedes están refiriéndose a la inversión pública ya comprometida el año pasado, no a más inversión pública en este momento, no a nuevos agregados. Seguro. Ahí, bueno, primero que nada habría que darle cumplimiento a lo que resuelve se resuelve el año pasado, ¿no? Pero bueno, la posibilidad también de ir a más, sabiendo, bueno, que hacen falta miles y miles de vivienda en el país. Hay una situación que hay que resolver, el tema de la vivienda, bueno, generadora de muchos puestos de trabajo. Si uno va, por ejemplo, a Codicen, a una oficina de Codicen, y se encuentra con un mapa ahí, bueno, también de cantidad impresionante de centros de estudio, bueno, a realizar en todo el país, ¿no? A construir en todo el país. Y bueno, estamos en un país, me parece, actualmente un poquito estancado, que habría que desprender de esa forma, ¿no? Y bueno, el anuncio de Tabaré Vázquez justamente es interesante por ese tema. Y el Congreso toma esa cuestión, lo ubica en la plataforma, le ubica salida realmente en cuanto a posibilidades de generar puestos de trabajo a través de esa vía, ¿no? No descartando la inversión privada, ¿no? No, obviamente, pero la inversión privada no parece estar en el momento más adecuado. ¿Ustedes tienen en ese sentido alguna noticia? Ha mantenido siempre, por lo menos en los últimos años, una muy buena relación con las cámaras patronales. ¿Qué saben en ese sentido? Y bueno, fundamentalmente la cuestión en Punta del Este está muy complicada, ¿no? Hay algún anuncio ahí de algunas obras importantes, según estuvieron nuestros compañeros de la dirección de Maldonado con el propio intendente, y hay anuncios de obras importantes para los próximos tiempos, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, y prácticamente acá en Montevideo también el anuncio de algunas obras, pero bueno, no mucho más, ¿no? Sí, con un componente que bueno que la audiencia lo analice. En nuestro sector de actividad es el sector donde repercute más directamente la cantidad de dinero invertido en relación a la cantidad de puestos de trabajo directos generados. Es el más alto en el Uruguay, así como es el más alto también desde la generación del puesto de trabajo directo a la generación de los puestos de trabajos indirectos. O sea, tiene ese doble componente la construcción desde el punto de vista laboral y social. Funciona como un gran embudo de la sociedad. Que está claro que, en este caso, la parte más ancha del embudo, la parte de arriba del embudo, se vio recortada por esa baja de actividad a la que hacía referencia Faustino, ¿no? Si me permitís un segundito, hay mucha especulación también en algunas cuestiones. Nosotros participamos de la ley de vivienda de interés social, de ese programa, ¿no? Y a partir de que se anunció, por ejemplo, bueno, ya hubo una especulación en cuanto a las tierras, ¿no? Se encareció enormemente las tierras y bueno, y eso dificulta la construcción por ese lado de viviendas, ¿no? O sea, habría que notarse ahí también y ver qué cuestiones se pueden resolver a través de ahí. ¿Ustedes dicen que el sistema no funcionó tal cual estaba previsto? No funcionó, hay mucho retraso, hay posibilidades porque hay una quita de impuestos. Pero, perdón, ha habido una cantidad de obras ejecutadas al amparo de ese plan. Sí, pero no era suficiente. ¿No era suficiente? No, se pudo hacer más obra si no hubiera tanta especulación, por ejemplo, con las tierras, ¿no? ¿Y qué puede hacerse para corregir ese factor? Y bueno, nosotros ahí también el Congreso dio una mirada ahí y también tiene una propuesta en cuanto, bueno, que hay tierras ahí que el Estado tendría que pasarla a la cartera de tierra del Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Por ahí vendría una solución? Y sí, una posible solución tiene que estar por ahí. Hay algunas tierras que hace muchos años que están ahí, que no se producen
y que sería bueno, ¿no? Que están, en todo caso, como decimos nosotros, algunos terrenos para juntar rata en la capital y otros lados, ¿no? Hablando de lo que está pasando en la industria de la construcción, veíamos recién las cifras. Solo en el año 2015 se perdieron más de 7.000 puestos de trabajo. Exacto. ¿Qué ocurre con esa gente? ¿Qué tipo de protección tiene? ¿Dónde está esa gente hoy? Las 7.000 del año pasado y las que se perdieron en sus fuentes de empleo antes. Hay varios ítems, digamos, que conforman ese análisis. Primero, la construcción funciona, como yo decía, a modo de embudo. Por lo tanto, la construcción es receptora de mano de obra desempleada de otros sectores de actividad. Ejemplo, actividades industriales, fabriles que se terminan y que esos trabajadores vienen a la construcción en el momento de pico de la tasa de actividad. Está claro que en este momento que hay una baja en el nivel de actividad del sector, funciona en primer término el seguro de paro y en segundo término el flagelo de la desocupación y la informalidad. En un sector además donde también funciona la informalidad. Más allá de todo lo que hemos acumulado como Zunca, hay un sector de actividad informal que se mantiene. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo ese mundo de gente, ese mundo de trabajadores que fueron desafectados de algún modo de la vida laboral del sector, forman parte de la desocupación, ¿no? ¿El seguro de paro en el caso de la construcción tiene alguna característica especial? No, se ajusta al sistema general del BPS. Sí, ahí, bueno, hay trabajadores, hay un promedio actualmente de 9.000 trabajadores en el seguro de desempleo. Pero esos trabajadores, bueno, algunos tienen regreso a su empresa y la mayoría no, porque no son permanentes, ¿no? Y bueno, pero nosotros ahí también ubicamos algunas propuestas especiales para el sector de la construcción, porque es un sector también muy complicado en el seguro de paro, ¿no? Que para el seguro de paro, por ejemplo, el trabajador para volver al seguro de paro tiene que estar un año y después recién fuera del seguro de paro, después se reintegra. Ahí nosotros planteamos, en todo caso, que sean 2 años la posibilidad que le dé para juntar los 150 jornales, ¿no? Si no es complicado para que en un año a veces las changas nuestras alcancen esos 150 jornales. ¿Y eso qué requiere? ¿Un cambio legal? Requiere un cambio legal a través de la seguridad social, ¿no? También hemos pensado en la posibilidad que no sean 150, sino que sean 120 los jornales necesarios en un año para que el trabajador pueda acceder al beneficio del seguro de paro. Pero para nosotros no es la solución definitiva. La solución definitiva es que realmente queremos vivir de nuestro laburo, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con Faustino Rodríguez y Mario da Silva, dirigentes del Zunca. Fue el congreso más grande de su historia. Entre jueves y sábado pasados, el Zunca deliberó en Montevideo con la participación de más de 1.900 delegados en un momento delicado de la industria de la construcción, con caída de la actividad, pérdida de puestos de trabajo y la cercanía además de una nueva instancia de negociación en los consejos de salarios. A propósito de este congreso, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Faustino Rodríguez, presidente del Zunca, y Mario da Silva, secretario de Prensa y Propaganda de la Departamental Montevideo. Bueno, estaba mirando durante la pausa los mensajes de los oyentes, varios con planteos críticos que está bueno trasladar. Por ejemplo, Pedro pregunta, ¿los gremialistas del Zunca trabajan en alguna obra o son sindicalistas profesionales? No es sindicalista profesional. Todos venimos desde el centro de trabajo, bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Y en todo caso, lo que tenemos a veces son fueros sindicales, licencias sindicales que nos permite desarrollar bastante la actividad sindical. ¿Cuál es el caso de ustedes dos, por ejemplo? En el caso mío, por ejemplo, estoy de licencia sindical. En el caso del compañero también, trabaja en obra y cuando tiene que salir con licencia sindical, sale con licencia sindical. Pero perdón, ustedes dicen que están con licencia sindical, ¿qué quiere decir? ¿Que están en este momento o están desde hace meses? ¿Cómo es? A veces pasamos unos cuantos meses de licencia sindical, pero tenemos nuestro centro de trabajo, ¿no? Nuestra empresa de la cual, bueno, de ahí surge nuestro salario. Salario del presidente, el salario del secretario general, el salario de cualquiera de nosotros, es eso, ¿no? No es más, ¿no? Pero que no se asuste nadie que es así la cuestión.
No, hay un componente que me gustaría que la audiencia supiera, manejara con detenimiento, porque es un componente distintivo del movimiento sindical uruguayo, en especial del Zunca. Nosotros todos, los dirigentes sindicales de la construcción, provenimos de los centros de trabajo. No tenemos otra forma de llegar no hay ninguna forma de llegar a la dirección del sindicato que no sea desde la obra. Ni la de Faustino y la de Óscar, que son nuestros máximos dirigentes nacionales, hasta la de cualquier compañero que en los 19 departamentos integra cualquier instancia de dirección sindical. O sea, no hay otra forma que primero ser elegido por tu centro de trabajo como delegado, luego como responsable del zonal, luego como dirigente departamental y luego como dirigente nacional. No hay otra manera. Lo que está claro que la Ley de Libertades Sindicales y la negociación colectiva en el sector nos permite, a través de las licencias sindicales y del amparo de nuestros fueros sindicales, poder tener por momentos, no estar adentro del centro de trabajo, pero para nosotros no es un problema estar o no estar adentro de la obra, es decir, es natural en el caso nuestro. Nosotros vimos a Óscar siendo secretario general del Zunca, trabajando en la refinería de La Teja, luego lo vimos en Conchilla, a Faustino lo hemos visto más de una vez en una obra. Yo soy trabajador del Plan Juntos, por ejemplo, y he trabajado en varias obras del Plan, o sea, no es una cosa traumática, no nos dedicamos a esto por profesión ni estudiamos para esto. Bueno, sigamos. Ustedes hablaban hace unos minutos de la ley de promoción de la vivienda de interés social y hacían un balance crítico, entre otras cosas, por lo que ocurrió a partir de la ley con el precio de la tierra, el precio de los terrenos. Dicen varios oyentes que ese no es el factor problemático. El problema son los altos costos de mano de obra y la baja productividad. ¿Qué pasa? ¿La solución siempre es de otros? ¿Qué autocrítica hace el Zunca en ese sentido? No tenemos ninguna autocrítica para hacer. Hay un dato ahí bastante interesante, por ejemplo, por las ganancias de las empresas, ¿no? Porque te hablan de productividad, que siempre están perdiendo, dinero, que el salario nuestro es muy alto, y ahí hay dos cuestiones para ver. Hay que plantearle o ir al Parlamento, por ejemplo, en el año 99, cuando nosotros andábamos en procura de la ley que permitiera la reducción de la jornada laboral, el Parlamento, a través de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencia Económica, hace por ahí un estudio sobre la productividad, y los empresarios habían tenido una ganancia más en los últimos 10 años de alrededor del 40%, ¿no? Esto a través de nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, y ahí surge una productividad. Ahora esa productividad jamás se distribuye entre los trabajadores, el resultado. Nosotros estamos dispuestos a discutir con los empresarios también ese tema de productividad, ¿no? Pero que sea distribuido entre las partes, el beneficiario, en todo caso el empresario y los trabajadores, por ahí. En cuanto al salario alto, nosotros tenemos un salario que es fruto también de las conquistas de los trabajadores organizados en el Zunca, y también de una nueva forma de ver los consejos de salario, ¿no? Y ahí también hay que ver, nosotros si bien tenemos salario alto, el promedio de un salario del trabajador de la construcción anda en los 30.000 pesos actualmente, 32.000 pesos, ¿no? ¿Esos son nominales, líquidos? No, líquido. Pero ¿cuándo los tenemos? Acá está el quid de la cosa, ¿cuándo los tenemos? Porque a veces yo hablaba hoy por el tema de los afiliados, cuando nos quedamos sin trabajo, 3, 4, 5 o meses o un año sin trabajo, ese promedio desapareció, bajó quizás a 10.000 pesos, ¿no? Menos de lo que gana incluso un trabajador en un supermercado. Esa parte no se mira mucho, ¿no? Entonces, ahora que estamos ante los consejos de salario, nos van a tratar de confundir que no da para más, que el trabajador de la construcción tiene un salario muy alto, pero si bien es el promedio, ¿cuándo lo tenemos? Cuando tenemos la posibilidad de estar trabajando, ¿no? Otros cuestionamientos vienen a propósito de la actitud del Zunca hacia adentro, ¿no? El sindicato ha tomado mucho vuelo y sus medidas, muchas veces sin sentido, amparan a malos obreros. Ya ha pasado también con la UNRWA, situaciones que terminaron con varias de las industrias de este país. Yo lo viví en carne propia, dice el oyente. ¿Qué pasa con este tipo de actitud del Zunca? Primero me sorprende me sorprende la pregunta, porque
En realidad, la decisión de emprender la defensa de un trabajador o varios trabajadores siempre surge del centro de trabajo. No hay forma de que nosotros desde acá, G1538, que es donde está la dirección física del Zunca, podamos determinar las condiciones de un conflicto. Generalmente cuando llegan al Zunca los compañeros ya llegan con el conflicto instalado en su lugar de trabajo. Entonces, yo creo que eso lo que hace es un poco, digamos, menospreciar un poco la mirada de los trabajadores en el sentido de que se embarcan en un conflicto. Nosotros tenemos un observatorio en la industria de la construcción que compartimos con las cámaras, donde ahí permanentemente se está monitoreando el nivel de conflictividad en el sector. Y tenemos para orgullo nuestro para decir que largamente más del 90% de los conflictos nuestros en el sector hemos tenido la razón. Por lo tanto, la valoración que podemos hacer como sindicato es que efectivamente nuestros conflictos son conflictos de los centros de trabajo, no son conflictos inventados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ningún compañero de trabajo defiende cualquier cosa. Un compañero de trabajo, cuando se embarca en un conflicto para defender a otro compañero, se embarca en un conflicto con causa justificada. ¿Qué evaluación hicieron en el Congreso de los resultados de este periodo? Porque ese era uno de los puntos, obviamente, a analizar. Ustedes lo mencionaban hace un rato, las tesis, entre otras cosas, se incluían en ese capítulo. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Nosotros ahí, para nombrar algunos, ¿no? Tenemos tres cuestiones fundamentales. Uno es haber logrado un convenio colectivo a la alta ya en el 2013, después del Congreso. Hay que saber que nosotros ahí en el Congreso lo que hacemos es elaborar una plataforma. Esa plataforma tiene el recorrido después por los centros de trabajo, y en el 2013 también fue así, y se aprueba la plataforma realmente a llevar los consejos de salario el 28 de agosto del 2013, en una asamblea que hicimos con el velódromo lleno, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ese recorrido tuvo, y luego es el gremio que conquista ese convenio colectivo, aprobado y afirmado en la asamblea también más numerosa que hicimos, que lo hicimos en torno al Palacio Legislativo, con miles y miles de trabajadores, y ese resultado, 5 de noviembre del 2013, es uno de los puntos altos, ¿no? Un convenio a la alta. ¿Qué quiere decir a la alta? A la alta, bueno, con muchas conquistas dentro del convenio. Una de ellas, por ejemplo, es importantísima, que la eliminación de la categoría 3, donde había muchos empresarios que utilizaban la categoría 3, pero hacían hacer las tareas de la categoría 4 y hasta 5 a los trabajadores, pagándole por categoría 3. Y eso fue una conquista porque había más de 4.000 trabajadores en esa situación, y se eliminó en este convenio la categoría 3, por lo tanto la categoría de ingreso ahora en el sector es la categoría 4, ¿no? Y bueno, después también un salario a la alta, sin duda, cuando lo tenemos, como decía, y también ahí, por ejemplo, el movimiento en las categorías 8, 9 y 10, el tema de los fondos sociales también es realmente importante, fundamentalmente FOCAP, el fondo de vivienda, trae muchas cuestiones. Trae, por ejemplo, la alimentación, algo en la alimentación en obra, el convenio. Entonces ahí son unas cuestiones fundamentales a través del convenio colectivo. Después, en cuanto a un nuevo decreto de seguridad que tiene una amplitud muy enorme, más protección para los trabajadores, eso surge a partir de agosto del 2014, y también en el 2013, finales de 2013, ya se vota en el Parlamento una ley que tiene que ver con la responsabilidad penal empresarial en caso de poner en riesgo en concreto la vida de los trabajadores, y bueno, se termina también votando en el Senado en el 2014, marzo una ley del 2014. muy polémica que el Zunca impulsó junto con otros sindicatos, que fue objetada en su constitucionalidad. Se presentaron recursos ante la Suprema Corte y terminó pasando el examen. Pasamos el examen, entonces, pero después, a pesar de que nació en el marco de mucha crítica, la ley que iba a ser inconstitucional, ahora que es constitucional a partir del año pasado, decidida por la Suprema Corte de Justicia, no hemos visto, por ejemplo, los anuncios de eso, ¿no? Pero sin embargo, hay un antes y un después. Veníamos un promedio
anterior a la ley de alrededor de 11 trabajadores fallecidos por accidentes laborales. Sin embargo, en el 2015 ya tuvimos 5 accidentes, que son muchísimos, pero ya llevamos hoy en la actualidad 14, en los últimos 14 meses un solo fallecido, ¿no? Y en el año ningún fallecido por accidentes laborales. Eso marca un antes y un después. ¿Para ustedes la causa es la ley? La ley protege. Entonces, bueno, hemos sido todos más cuidadosos fundamentalmente. Desde el Ministerio de Trabajo se ha respondido que no es el único factor. Que, por ejemplo, se ha trabajado de manera más intensa en materia de inspecciones y controles. A ver, nosotros no negamos que influyan otros factores. Por ejemplo, las facultades inspectivas del Ministerio y su trabajo. Podemos compartirlo. Ahora, esencialmente, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial marcó un antes y un después. Faustino lo decía. Para nosotros festejar lo que va de este año sin un compañero fallecido, yo no sé si la audiencia tiene la comprensión clara del valor que significa. Nosotros aplaudimos que no tuvimos que enterrar a un compañero en lo que va de este año. Que el único delito que cometió fue salir de su casa a trabajar. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos que la ley lo que iba a instalar en la opinión pública, iba a sensibilizar la opinión pública, iba a generar las condiciones materiales para que los empresarios destinaran efectivamente los recursos y la infraestructura y los medios materiales y humanos para el trabajo en la normativa de seguridad e higiene, lo que teníamos razón, efectivamente teníamos razón, porque fueron muchos los argumentos para para intentar que la ley no saliera. La inconstitucionalidad, la mala utilización de la ley por parte de la población y los trabajadores, bueno, una serie de factores. Bueno, ahora, todo eso... También se cuestionaba el hecho de que muchas veces el accidente laboral es responsabilidad del propio trabajador. Sí, pero nosotros... Que no siempre existe la cultura de la prevención sí, a nivel de la obra. Está claro que el problema de la prevención y el problema de la seguridad industrial es un problema cultural. Nosotros no decimos que no. Ahora, lo que sí decimos es... si se cumple, avanzamos en la normativa, pero además se cumple con las condiciones de prevención desde el punto de vista personal de los trabajadores, los resultados están a la vista. Es decir, nosotros venimos los últimos 10 años con un promedio de 11 fallecidos en accidentes de trabajo por año. El último año de accidentes de trabajo fueron 14. Es decir, es una tasa de siniestrabilidad muy alta. Y la ley ha jugado un papel de tal forma que ha prevenido, que sí, nosotros estamos convencidos que ha prevenido, y que nos ha hecho pensar que a la hora de mirar la industria en su totalidad, nos permitió festejar en el Congreso, como se festejó, efectivamente no tener ningún accidente fatal de nuestros compañeros. Bienvenidas las 400 empresas que eligieron SICFE para su facturación electrónica. Bienvenidos los 70 diferentes sistemas que decidieron operar con nosotros. Bienvenidas las firmas que cada día se suman a nuestra comunidad. SICFE, desde 2011, soluciones integrales en facturación electrónica. Fanáticos del trabajo en equipo. Conózcanos más en www.sicfe.com.uy o llamando al 2708-8832. Quedan unos cuantos temas para analizar a propósito de lo que fue este Congreso del Zunca, pero me detengo en uno de los episodios más llamativos, una intervención de su ex secretario general, Óscar Andrade, hoy diputado por el Partido Comunista. Dijo en determinado momento, en las deliberaciones, sé que vienen momentos dificilísimos para el gremio y hoy nos toca comunicar que para estar en el lado que hay que estar, nos toca renunciar a la banca del Parlamento para abrazarnos a la bandera que hemos abrazado toda la vida. ¿Esto lo resolvió Andrade o estaba respondiendo a una inquietud del propio Congreso? Lo pregunto porque antes de que Andrade hablara había existido una decisión del Congreso levantándole la licencia sindical, justamente. ¿Cómo fue esto? Intentamos aclarar. Primero que nada, el 5 de febrero, el Consejo Directivo Nacional, estamos hablando del 2015, le otorga una licencia sindical a Óscar Andrade para que pueda asumir su papel, en todo caso, en el Parlamento.
Lo que hace ahora el Congreso es levantarle esa licencia sindical para que el compañero Óscar Andrade informe de su gestión en el Parlamento. O sea, fue un levantamiento de la licencia para que pudiera exponer en el Congreso. Exponer en el Congreso y habilitarlo su participación en el Congreso. Si no, de lo contrario, no podía participar, de hecho, en el Congreso siendo diputado. Estaba ya de licencia, ¿no? Después, la otra cuestión, los anuncios de Óscar, lo hace Óscar a título personal. Ajá. O sea que no fue el Congreso el que le levantó la licencia de manera definitiva. No. Y lo obligó a dejar la banca. El levantamiento fue circunstancial por el Congreso. Ahí para nosotros hay un más allá de los matices, queremos tener alguna precisión. Para nosotros la agenda parlamentaria es una parte componente de lo que son el tratamiento de los temas en el Congreso. Nosotros como Zunca no solamente nos propusimos, sino que nos proponemos llevar adelante algunas acciones, algunas iniciativas en términos legislativos. Tú hablabas hoy de la ley de insolvencia patronal, la ley de empleo para personas con discapacidad, en fin, y otras. La modificación de la ley de mano de obra local. Entonces, esa agenda parlamentaria debería estar, y debió estar, y estuvo finalmente, a consideración del Congreso. En la voz de quien es nuestro compañero, naturalmente secretario general del Zunca desde hace muchos años, pero que tenía un periodo de licencia especial para poder actuar como diputado por Montevideo del Partido Comunista, 1001 Frente Amplio. Entonces, lo que hace el Congreso efectivamente es decir, el compañero Óscar queda habilitado para participar como congresal y para informar acerca de la agenda parlamentaria en el Congreso, con plenos de derechos y obligaciones como cualquiera de nosotros que era congresal. Eso fue lo que resolvió. Finalmente sí hay una intervención de Óscar luego de que se resuelve esto. Él da un paso más. Él da un paso más, pero que es una combinación del paso de Óscar y el paso del Congreso. Yo no diría solamente es una más allá de que técnicamente el Congreso no lo resolvió, hay un componente afectivo, de emoción, 2.000 hombres y mujeres del gremio con una enorme alegría por ese planteo de Óscar. Entonces me parece que hay una combinación, hay una simbiosis entre lo que el Congreso pensaba y lo que Óscar pensó en ese momento. Pero entonces, deja la banca de diputados, vuelve a la militancia sindical y ¿de qué manera llega o no llega al cargo que ocupaba antes, secretario general? No, Óscar nunca dejó de ser secretario general. Esa es una precisión que nosotros queremos marcar. Incluso públicamente nosotros nos cuidamos siempre de decir, Daniel Diverio es secretario general en uso de licencia. Ah, entiendo bien. Por lo tanto, naturalmente, Andrade vuelve al cargo de secretario cuando general. Los trámites legales que Andrade recorra para desprenderse de su acción parlamentaria generará la condición para que naturalmente siga ejerciendo la función que tiene en el gremio, que es la de secretario general. En perspectiva, da que hablar. Faustino Rodríguez, Mario da Silva, dirigentes del Zunca. Gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Un abrazo, muchas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros volvemos dentro de unos minutos con la mesa de hoy, pero antes estaremos en contacto con Rosana de la Sopa.